En esta clase vamos a trabajar uno de los temas quizás más complejos en todo lo que es la comunicación integral de marketing, que es la evaluación de la eficacia. Muchas veces hacemos toda una estrategia, ya vamos a repasar un poco lo que hemos visto de la estrategia de medios, y de repente empezamos a darnos cuenta de que no sabemos exactamente cómo medir el impacto, cómo medir el ROI. De hecho, es famosa la frase que dice: yo sé que la mitad de lo que invierto en comunicación es desperdiciado, mi problema es que no sé cuál mitad, ¿no? Para poder entender dónde estamos situados en este tema, nosotros habíamos empezado viendo todo lo que era estrategia de medios, como esa planeación de todos los medios que vamos a utilizar y la manera en que vamos a hacer nuestro plan de comunicación integral. En esa estrategia hemos visto que nos ponemos diferentes objetivos o métricas, como por ejemplo el alcance que queremos tener, o sea, que es el porcentaje de personas que son nuestro target, que van a estar expuestas a la publicidad. El alcance es una cifra clave, ya la hemos estudiado, ya la hemos visto, y nos vamos a referir al número de personas o de hogares, ¿no?, según cómo lo vayamos a medir, en una audiencia meta que van a estar expuestos al programa de medios que hemos trabajado. Vamos también o hemos estado viendo también, y te sugiero que todo esto lo repases. Hemos estado viendo todo lo que tiene que ver también con la medición de la audiencia, y ahí trabajar en esta medición de la audiencia con la frecuencia con la cual esta audiencia va a ser expuesta a nuestro mensaje y el impacto que nosotros esperamos que tenga. Bueno, todo esto nosotros lo fuimos considerando a lo largo del desarrollo de la materia, y planteamos que el desarrollo del plan de medios tenía diferentes etapas. Rápidamente les recordamos: por un lado, definir el mercado objetivo, ¿no?, para quién vamos a comunicarnos. Vamos a definir objetivos de los medios, que podrían ser el alcance, la frecuencia, el impacto, o sea, las metas específicas que nos propusimos en el programa. Luego venía la estrategia como tercera etapa, donde definimos la mezcla de medios que nos permita balancear el alcance que queremos tener contra el presupuesto que queremos invertir. Ahí viene la cuarta etapa, que es la selección efectiva de medios, y vamos allá a hacer la programación, vamos a hacer la distribución de presupuesto y vamos a ejecutar esto. Entonces allí viene la quinta etapa, que es de la que nos vamos a ocupar en esta clase, que es verificar en la evaluación y en el seguimiento que hemos cumplido los objetivos. O sea, una vez puestas en práctica todas las estrategias comunicacionales que fijamos en nuestro plan, necesitamos saber si tuvieron éxito o no. Entonces aquí de lo que nos vamos a ocupar es cómo sería una medición efectiva. Una medición que, por un lado, verifique si hemos cumplido con los objetivos, y por otro lado, en qué grado nuestro plan de medios contribuyó a los objetivos de marketing y a los objetivos estratégicos de la compañía. O sea, no solamente si hemos cumplido el plan, que es una de las cosas que tenemos que medir, sino si ese plan contribuyó realmente a los objetivos de marketing. O sea, cuál fue el efecto real de nuestras acciones de comunicación en todo el presupuesto. Entonces, bueno, nos vamos a meter de lleno en este tema, sin dejar de indicar que es un tema complejo, quizás el más complejo dentro de todo nuestro plan,
Pero bueno, normalmente, ¿qué utilizamos? ¿Qué categorías de herramientas vamos a utilizar y nosotros vamos a incluir en esta clase? Por un lado, herramientas que evalúen el mensaje, ¿sí? Estas técnicas de evaluación de mensaje lo que van a ver es si el mensaje en sí mismo y el diseño del anuncio o de cualquier pieza de comunicación ha cumplido o no con sus objetivos. Estos procedimientos de evaluación de mensaje que vamos a ver con más profundidad pueden incluir el estudio de los distintos actores, de las personas que hablan del mensaje en sí, y va a analizar, por un lado, los componentes cognitivos que están asociados a un anuncio, que queremos que el destinatario sepa, piense, ¿no? Como también si el anuncio es recordado, si tiene reconocimiento y qué tipo de respuestas tiene. Vamos a meternos punto por punto en esto. Por el otro lado están las evaluaciones de comportamiento, ¿sí? Y aquí lo que vamos a trabajar no es tanto la comunicación en sí como en la evaluación del mensaje, sino el nivel de respuesta o las acciones visibles, concretas, medibles que los clientes tienen después de ser expuestos a nuestra comunicación. Entonces podemos ver si aumentaron las visitas, las ventas, por supuesto, y aquí tenemos técnicas que normalmente se miden con cifras muy concretas, con métricas muy concretas, y vamos a ver que a veces esto se puede hacer bastante bien y otras no tanto. ¿Qué es lo que queremos realmente con la aplicación de estas herramientas? Dar pruebas que sean lo más convincentes posible de que la publicidad realmente funcionó y que ha tenido un impacto en el comportamiento de la audiencia. Si esto no ocurriera, mucha gente dice, no, la publicidad no sirvió. Pero ojo, que nosotros habíamos visto como importante que se cumplieran objetivos, ¿no? Y entonces el método de evaluación va a tener que corresponderse con el tipo de objetivos que nosotros habíamos fijado. Si teníamos un objetivo que tuviera resultados concretos a corto plazo o a largo plazo, entonces las métricas van a ir muy bien con las evaluaciones de comportamiento. Pero a lo mejor nosotros queríamos trabajar branding, queríamos trabajar esa conciencia respecto a la marca, respecto a la empresa, respecto a un producto concreto, incluso medir ciertas respuestas afectivas. Y en ese caso, a lo mejor no hay un comportamiento de ventas concreto y así y todo el objetivo se ha cumplido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, teníamos como objetivo de la campaña o de la comunicación aumentar el interés del cliente y la recordación de la marca, lo que vamos a medir es el nivel de conciencia del cliente y aquí lo que vamos a hacer es decir, bueno, antes y después del anuncio, qué nivel de conciencia tiene nuestro cliente respecto a nuestra marca o nuestro producto. Este tipo de procedimiento, que es un análisis preliminar y de prueba posterior, nos va a dar este tipo de medida. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener primero muy claro es cuáles son nuestros objetivos y qué deberíamos instrumentar incluso en el mismo diseño del anuncio que nos permitiera medir este objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo promocional de corto plazo, por ejemplo, que es incrementar las ventas de un producto que estamos lanzando, en el cual hemos tenido una estrategia de penetración fuerte y vamos a hacer una promoción fuerte de lanzamiento,
¿Cómo hacemos para medir el resultado? Bueno, a lo mejor podemos poner un cupón y que la gente, para aprovechar la promoción, tenga que entregar el cupón. Entonces ya ahí estamos previendo el método de evaluación que vamos a utilizar para ver la eficacia de la campaña. ¿Me explico? O sea que muchas veces en el propio diseño del anuncio, mucho antes de la etapa en la que estamos actualmente, tendríamos que prever la posibilidad de medir cuando el objetivo es muy concreto, ¿sí? En este cumplimiento de objetivos, nosotros vamos a mirar en general que también debemos ayudar a los objetivos generales de la organización, que tienen que ser como una especie de medida de salud de la empresa. Entonces allí hay varios índices que la empresa pudo haberse fijado en el plan de marketing o en el plan estratégico general, con el que nosotros también vamos a tener que contribuir y deberíamos poder informar o evaluar en qué grado nuestra comunicación ha sido vital para estos objetivos. Entonces aquí tenemos índices como la participación en el mercado, el nivel de innovación, la productividad de nuestros anuncios, el uso de los recursos físicos, financieros, la rentabilidad de la propia compañía, el desempeño y el desarrollo de la propia gerencia o de determinadas gerencias de área, el desempeño de algunos empleados o algunas áreas, la responsabilidad social de la empresa o en qué grado estamos contribuyendo o no en esos niveles de responsabilidad. Entonces, como ves, todos estos son cumplimientos que no son específicamente objetivos de la comunicación, pero sí son objetivos de la organización que nosotros tenemos que ayudar a cumplir en forma fehaciente. Entonces, la clave en primer lugar es empezar con el fin en mente. En vista de las metas globales de marketing, de publicidad, deberíamos considerar cuáles van a ser las opciones de evaluación que vamos a utilizar. Esto es muy importante en tu rol como administrador. Nosotros hemos visto muchos factores que tienen que ver con el pensar la comunicación para que puedas desenvolverte bien con la agencia, con los distintos profesionales que contrates para esto. Pero tu rol como administrador es pensar en qué procedimientos de evaluación vas a utilizar antes de lanzar tu plan de medios, tu campaña, cualquier tipo de comunicación, incluso un anuncio en particular. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a poder medir. Y si esto no estuvo hecho previamente, va a ser altamente difícil esta medición. Entonces, bueno, ya si miras la bibliografía vas a ver que hay muchas posibilidades con esto, poner un número de código en el anuncio, un número de teléfono especial que creamos para la campaña, un micrositio con un clic. Bueno, hay un montón de alternativas hoy que nos permitirían esto, un formulario en un banner o página web. Hay muchas maneras y lógicamente cuando el medio utilizado es un medio digital es mucho más fácil medir, pero siempre debe haber una alternativa de medición posterior. Bueno, dijimos que habían dos herramientas, evaluación del mensaje, evaluación del comportamiento. Lo primero que vamos a hacer va a meternos en lo que es evaluación específicamente del mensaje. Esta evaluación del mensaje lo que busca lograr, ¿no?, como estrategia en la evaluación del mensaje es esa prueba de que la comunicación en sí es buena, es positiva. Entonces aquí necesitamos trabajar en el concepto incluso antes de producir el anuncio y realmente enfocarnos en el mensaje que vamos a lanzar. Aquí es importante para mí ver que hay varios métodos de evaluación de los mensajes y que cada uno de esos métodos va a
impactar de una manera diferente, por lo cual lo vamos a aplicar en distintos momentos. Entonces vas a ver, por ejemplo, que nosotros vamos a ver la prueba de concepto, y la prueba de concepto se va a aplicar antes del desarrollo del anuncio. Vamos a ver, por ejemplo, las pruebas del texto en sí, que van a estar aplicadas en cada una de las etapas del desarrollo. Las pruebas de recordación, ¿no? de si lo recuerdan o no lo recuerdan, después del anuncio. El reconocimiento, lo mismo. La actitud y opinión, en cualquier momento lo podemos evaluar, la reacción emocional, las fisiológicas y las de persuasión, más hacia el final del proceso, ¿sí? Entonces, en la bibliografía vas a encontrar muy bien este timing que te recomiendo que mires. Bueno, quiero hacer una mirada rápida por las distintas técnicas de evaluación del mensaje. Así las conoces todas a través de este vídeo y después ya te metes en profundidad en la propia bibliografía. La prueba de concepto lo que va a evaluar específicamente es el contenido que el anuncio propone y el impacto que ese anuncio podría tener en potenciales clientes. La mayoría de las veces la prueba de concepto se hace al momento de empezar a desarrollar un anuncio o un plan de comunicación, y lo que se suele hacer en la prueba de concepto es trabajar con los focus group o grupos focales. O sea, vamos a reunir un grupo de personas y les vamos a pedir, los vamos a exponer a este concepto que queremos, y allí que estas personas discutan o digan cómo lo influenciarían. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un anuncio televisivo donde la inversión es altísima, tanto en la producción como en los segundos de televisión que vamos a contratar, y depende en qué momentos van a ser muy altos, bueno, la prueba de concepto es fundamental. Es mucho más rentable probar el concepto antes de meternos en toda esa inversión y en todo esto. Es mucho menos costoso probarlo ahí que ya después lanzar la comunicación y ver que el concepto no funcionó. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es técnicas de focus group o de grupos focales. Si ya viste investigación de mercado, habrás visto algo al respecto. Si no, puedes investigar un poquito en el tema y ahí hacer esta prueba efectiva de concepto. Muy cerca de la prueba de concepto es la prueba del texto, ¿sí? O sea, si el concepto ya lo tenemos claro, ese concepto lo vamos a bajar en un texto muy concreto. Es lo que en comunicación se llama copy, el copywriting del que hemos hablado en otros momentos. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Analizar qué respuesta promueve este texto, verificar el formato del texto, ver de qué manera ese texto lo podemos utilizar, cómo va a ser mucho más eficaz para el cliente o el target que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos generar diferentes textos y analizar cómo impactan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si es un anuncio de televisión, podemos hacer un storyboard, así como muy sencillo, y también recurrir, por ejemplo, a un focus group y ver cómo la gente lo ve. Hay varias formas de hacerlo, depende del tipo de anuncio, si va a ser un anuncio gráfico o va a ser un anuncio multimedia. Si es un anuncio gráfico, se utilizan mucho las pruebas de portafolio, que es hacer diferentes gráficas, diferentes imágenes, y exponer a diferentes públicos a estas imágenes y medir cómo se desempeñan. Aquí el neuromarketing, por ejemplo, ha tenido un interesante impacto, porque a veces se le pueden poner sensores a las personas en la cabeza, y no solamente ver o preguntarles qué es lo que sintieron frente a los diferentes anuncios, sino también ver qué áreas de su cerebro se iluminan, y en función de eso ver si estamos impactando allí donde queremos impactar o no.
¿sí? Allí en neuromarketing, en estrategias de marketing, nosotros hemos estado viendo esta técnica. La prueba de audiovisuales es muy similar, digamos, pero acá lo que exhibimos es un prototipo, una prueba del anuncio y lo que hacemos es sentar a varias personas o personas que formarían parte o serían típicas de nuestra audiencia testigo, y lo que vamos a hacer es exponerles a varios anuncios. Algunos anuncios son ficticios, no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer, y entre medio de esos estaría nuestro anuncio real, y allí entonces ver cómo responden. Bueno, el punto central es que, ya míralo en la bibliografía, pero las pruebas de texto lo que van a hacer es eso, exponer a los textos reales, que vamos a tratar de hacer pruebas mucho más baratas, digamos, con estos anuncios, pero sí ver si están expuestos o no. Otra técnica de evaluación del mensaje son las pruebas de recordación, que implica preguntarle a la gente qué recuerda de un anuncio que vio en un ambiente determinado o en un periodo determinado. Y entonces allí se le empiezan a hacer preguntas muy concretas sobre información que estaba en el propio anuncio, ¿sí? Entonces hay una prueba que se conoce como DAR, por su sigla en inglés, Day After Recall, o la prueba de recordación del día siguiente, y se utiliza muchísimo para evaluar un anuncio de televisión. Entonces se contacta generalmente en forma telefónica a las personas después de que apareció un anuncio la primera vez, y lo que le preguntamos a estas personas es qué recuerda del anuncio. Entonces hay distintos temas que podemos medir. Por ejemplo, si recuerdan el nombre del producto o la marca, el nombre de la empresa que lo vende, dónde está ubicada la empresa, si recuerdan el tema musical porque tiene alguna información que consideramos relevante, quién era el portavoz, el actor, el famoso, el influencer o la señora ama de casa que estaba allí, el eslogan, el incentivo ofrecido, algún atributo específico del producto o del servicio que para nosotros es importante, o el punto de venta principal, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hacemos una prueba de recordación, lo que nos interesa específicamente es definir qué es lo que queremos que recuerde. Ahí ustedes van a ver en la bibliografía que hay dos tipos de recordación: la recordación no asistida, que es directamente no le preguntamos nada, simplemente le preguntamos qué recuerdas, o la recordación asistida, con la que nosotros sí le vamos a estar preguntando cosas específicas. ¿Te acuerdas el eslogan de, no? O le vamos a dar una pregunta muy concreta para fomentar su recordación. Pruebas de recordación, importantísimo cuando nosotros ya tenemos un objetivo ya de impactar con algo muy concreto en la marca, y entonces ya sabemos que en la publicidad, en la comunicación en general, ya habíamos visto que hay dos temas importantes: por un lado llamar la atención, por otro lado que la gente recuerde lo que estamos haciendo, y entonces estas pruebas son muy importantes. El siguiente punto es la prueba de reconocimiento. Acá lo que hacemos es dar una imagen, una foto de la comunicación y preguntarle a las personas si lo reconocen o lo han visto antes, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que buscamos? Fíjate, por ahí las confundimos, la de recordación con la de reconocimiento. En la de recordación lo que buscamos es si recuerdan algo específico de la comunicación, mientras que en el reconocimiento es darnos cuenta simplemente de si hay conciencia de marca o conciencia de producto, si vieron el anuncio o no lo vieron, si tuvo impacto o no tuvo impacto. Ya no nos importa si se acuerda de algo que estaba dentro del anuncio, sino si es capaz de reconocerlo. Y en caso de que lo reconozcan el anuncio, si se acuerdan dónde lo vieron. Lo vi en una red social, lo vi en la televisión, lo vi, ¿no?, en tal sitio.
si realmente pueden recordar específicamente dónde lo vieron. Y esta información lo que va a hacer es ubicarse, ¿no? Para darnos cuenta si, por ejemplo, hemos hecho publicidad en la calle, ¿no? Publicidad en vallas. Este anuncio de esta prueba de reconocimiento es muy importante, que la gente te diga, ah, sí, lo vi en la valla que está en el acceso a Mendoza. Entonces ya sabes que si hay un montón de personas que te contestan eso, ese es un lugar estratégico. Y a lo mejor nadie te contesta que lo vio en la valla que estaba en Garibaldi y San Martín. Entonces ya sabes que esa no tiene la misma validez. Otro tipo de pruebas de evaluación de mensaje es revelar o cuáles son las pruebas de actitud y de opinión. Lo que queremos aquí es evaluar la reacción concreta de la gente ante nuestra comunicación, tanto la reacción cognitiva, me enteré, aprendí, conocí, como la relación afectiva, me gustó, me emocionó, me dio asco, no me gustó. Entonces, estas pruebas lo que buscan es una opinión, es una reacción del público objetivo y lo que hacemos es tomar todas esas opiniones para retroalimentar nuestra comunicación. ¿Qué se utiliza normalmente? Se utilizan encuestas o se utilizan grupos focales o focus group, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo a tener estas pruebas de actitud y de opinión. Aquí es muy importante este tipo de pruebas cuando nosotros estamos lanzando una comunicación que lo que buscamos es que influya en el proceso de decisión de compra, ¿no? O sea, lo que vemos normalmente es que las actitudes y los comportamientos están muy relacionados, las actitudes y las opiniones, perdón, están muy relacionadas con un comportamiento esperado a corto plazo o incluso una evaluación a largo plazo de una empresa o de un producto. Entonces, ya no nos interesa solamente que la persona recuerde o no, sino que queremos saber qué hemos generado en ella. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos comportamiento de compra, analizábamos que la emoción es muy importante en la acción de compra, ¿no? Entonces aquí estas pruebas nos van a ayudar muchísimo a influir sobre ella. Y después tenemos las pruebas de reacción emocional. Están muy ligadas a las anteriores, pero aquí lo que se busca es ver si hemos generado sentimientos positivos o sentimientos negativos. Por ejemplo, si queremos lanzar una campaña para prevenir accidentes de tránsito y que la gente no beba antes de conducir, si la campaña a lo mejor fue muy impactante emocionalmente, si me generó miedo, si me generó, ¿no? Entonces allí hay una reacción emocional. La actitud es favorable o desfavorable. La reacción emocional es más profunda, ¿no? Es esto que realmente me pasó internamente. Pero estos dos tipos de pruebas están muy relacionadas y de hecho generalmente se hacen muy juntas. ¿Qué se suele hacer? Y se suelen hacer pruebas de laboratorio acá. Más que una encuesta, más que un grupo focal como teníamos antes, aquí sí la neurociencia es clave para que podamos en una prueba de laboratorio monitorear realmente qué pasa en las emociones de una persona cuando es expuesta a la comunicación. Es una prueba mucho más compleja y también, por supuesto, con mayor inversión. Y bueno, y después, ¿qué tenemos? Tenemos las pruebas que van a trabajar específicamente o que se van a centrar muy específicamente en la persuasión. ¿Qué es esto de la persuasión? Lo que queremos aquí es medir qué pasó. ¿Le hemos convencido o no le hemos convencido? Entonces, esta herramienta se debe aplicar 2 veces. Se aplica antes y después, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, mira, vamos a ver antes cuál era la medida de conciencia, de agrado,
cualquiera de las pruebas anteriores que tenías y vamos a volver a medir después a ver si hemos podido convencerte, si te hemos persuadido de comprar, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos hacer una encuesta previa y una encuesta posterior, o podemos hacer un grupo focal antes y después, pero aquí lo que vamos a ver es si el mensaje realmente fue persuasivo y logró el objetivo de convencer, de influir sobre nuestro mercado objetivo. Bien, estas son las pruebas de evaluación de mensaje. Te recomiendo que profundices en la bibliografía. También tenemos las pruebas de evaluación de comportamiento. ¿Sí? Si antes estábamos viendo qué idea o mensaje era mejor, aquí lo que queremos ver es qué pasó, qué hizo la gente. Los que son fan de las evaluaciones de comportamiento, ¿qué dicen? Mira, me importa mucho menos qué hizo la gente, o si le gustó el anuncio, si no le gustó, si fue bonito o no fue bonito, si le emocionó o no le emocionó. Lo que quiero ver es, ¿fue eficaz o no eficaz? ¿Nos permitió cumplir el objetivo o no nos permitió cumplir el objetivo? Entonces, aquí en las evaluaciones de comportamiento lo que tenemos que buscar son métricas tangibles y muy concretas que nos permitan analizar hasta dónde hemos llegado a cumplir con el objetivo. Entonces, aquí que vamos a evaluar cosas como venta, tasas de respuesta, tasas de canje, si es lo que hemos previsto. Podemos utilizar también los mercados de prueba o las pruebas de simulación de compra. Evidentemente, para muchos lo ideal sería las ventas reales, ¿no? Pero no siempre es fácil relacionar directamente las ventas reales con la comunicación que hemos realizado. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, puede influir muchísimo que, no sé, hicimos un anuncio, hicimos una promoción que estaba directamente a ventas de corto plazo, pero vino un clima horrible, un frío tremendo, nadie salió a comprar y entonces realmente fue que nuestra campaña no funcionó o fue que el frío hizo que la gente no viera. Entonces, hay muchos factores. Nosotros identificamos técnicamente el analizar factores del entorno que podrían estar allí trabajando, el impacto retrasado que tienen ciertos anuncios. Por ejemplo, a lo mejor yo hice una publicidad ahora, pero quizás el tipo lo vio, pero tomó acción mucho después, ¿no? A lo mejor yo vi el anuncio y el anuncio me promovía la compra de hoy, pero quizás me acuerdo varios meses después y lo compro. Otra cosa que puede ocurrir es que en el punto de venta la persona cambie de opinión, porque a lo mejor justo una marca competidora, o sea, la persona iba a comprar nuestro producto, pero una marca competidora lanzó una promoción justo en ese momento mejor que la nuestra y plin, o hizo una estrategia push. ¿Te acuerdas de la estrategia push? Le dio un incentivo a los vendedores en tienda para que vendieran más su producto y nuestra campaña quedó afuera. Esto se hacía mucho en el tema de competencia. Este es un tema interesante. Yo conocí muy a fondo el negocio de los electrodomésticos y por ejemplo, cuando una empresa lanzaba una campaña fuertísima, a lo mejor para vender una heladera, nevera, en un momento, la competencia rápido sabía que con esta campaña tan fuerte la gente se iba a lanzar a las tiendas de artículos del hogar a comprar neveras, y lo que hacía la competencia era rápido lanzar un incentivo a los vendedores muy fuerte si vendían su nevera,
¿no? Entonces, por ejemplo, si lográs vender esta semana 10 heladeras de tal modelo, te damos las vacaciones gratis, por ejemplo. Entonces, en ese momento, estamos hablando de unos cuantos años atrás, cuando el vendedor era muy importante y la gente compraba más en tienda, no se compraba tanto online, lo que ocurría es que el tipo llegaba a la tienda derechito a comprar la heladera que había visto en la publicidad o en la promoción, pero el vendedor le decía, sí, sí, esta heladera es fantástica, pero esta otra tiene no sé qué, y además esta semana si me compras esta heladera te regalamos ¿no? estos tuppers especiales o estos recipientes para congelación. Y en ese momento la gente cambiaba de opinión, ¿no? Y esto era una técnica muy, muy usada. Bueno, ¿qué otras cosas pueden ser? Que la marca, por ejemplo, responda a un tema muy evocado por el consumidor, y entonces de alguna manera ha influido mucho más, no, la nostalgia. Mi mamá siempre compraba esto y entonces no sabemos realmente si el impacto vino por la comunicación o no. Y por supuesto lo que llamamos el brand equity, ¿no? El valor capital de marca que en algún momento puede estar influyendo. Bueno, estos son algunos factores, pueden haber muchos más, pero son los factores que hacen que esta evaluación de comportamiento a veces no sea tan efectiva, ¿sí? Entonces, sí tenemos que considerar que es importante la evaluación de comportamiento, pero que debemos estar muy atentos a otros factores que podríamos considerar. Dos cosas que por ahí son interesantes en la evaluación del comportamiento es esto de los mercados de prueba y las pruebas de simulación. Se utilizan mucho hoy en grandes empresas, lo vas a escuchar mucho en grandes empresas, por ahí no tanto en las pequeñas, pero es un punto importante, ¿no? La parte de mercados de prueba, significa lanzar un producto o un servicio, ya lo hemos visto esto en estrategias de marketing, lanzar un producto o servicio en un determinado mercado acotado, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es lanzar todo lo que íbamos a lanzar a nivel internacional o a nivel nacional o a nivel masivo, pero hacerlo primero en un mercado acotado. Mendoza, por ejemplo, es una región muy usada por grandes compañías como mercado de prueba, porque se considera un lugar lo suficientemente grande, pero también lo suficientemente chico, con un público que normalmente es exigente, es culto, tiene muchas universidades. Bueno, hay muchos elementos, y esto da una gran ventaja a las organizaciones, que es poder examinar diferentes elementos del programa de marketing, entre ellos la comunicación, y hacerlo antes de hacer todo esto a nivel masivo. Entonces, una prueba donde la inversión es mucho más acotada. Y la simulación de compra es similar al mercado de prueba. Esto te lo estoy recordando porque lo tenés que haber visto en estrategias de marketing, que hay compañías especializadas que lo que hacen es hacer una simulación real de compra, pero en realidad es un ambiente como muy controlado de laboratorio. O sea, a lo mejor reproducen una tienda o reproducen un estante, reproducen una góndola, y lo que hacen es colocar los productos de la compañía o el producto que se quiere lanzar junto con otros, y ahí lo que vemos es cómo reacciona efectivamente potenciales compradores ante esto. Entonces, después de terminar este ejercicio de compra simulada, y se le pide a los participantes que contesten algunas preguntas y demás. Bueno, es un ejercicio muy interesante y funciona muy, muy bien. Bien, entonces, teníamos evaluación de mensajes y teníamos evaluación de comportamientos. Esto es generalmente cómo se mide esta
evaluación de la eficacia de nuestras acciones. También lo otro que nosotros medimos en la evaluación es la auditoría de medios. Esto no te voy a hacer mucho hincapié aquí porque lo vimos en plan de medios, pero era ver si realmente se cumplió lo que nosotros habíamos previsto en el plan. Entonces, si nosotros habíamos dicho que iba a haber un anuncio cada tanto tiempo en la radio, o que íbamos a lanzar, íbamos a poner tales vallas en tales sitios, bueno, la auditoría es comprobar que esto fue efectivamente así. Bien, entonces, esto es la última parte de nuestro plan de publicidad. En esta evaluación, como te dije, no solamente vamos a evaluar la publicidad, la comunicación, la promoción, la técnica que fuera, el evento que hicimos en sí mismo, sino que también lo vamos a evaluar en su impacto en el plan de marketing general y su impacto en el plan estratégico de la compañía. Entonces, elementos que tenés que tener muy en cuenta acá. En primer lugar, que la evaluación tiene que ser consecuente con los objetivos que nos hemos fijado. En segundo lugar, que debemos prever ya desde el diseño que la evaluación se pueda realizar. Es muy difícil hacerla si no lo hemos previsto antes. Y que esta evaluación tiene que estar en las tres dimensiones. La evaluación específica de la comunicación, cómo contribuyó esta comunicación en el plan de marketing general y cómo contribuyó en el plan estratégico de la compañía. Te sugiero que vayas a la bibliografía y que te metas a full en este tema tan interesante.